Qué gusto ya estar por aquí. Acabo de iniciar el bloque 2. Te voy a pedir que leas las primeras páginas y me voy a situar en la página 50 para explicarte un concepto. Y vas a ver cómo hay muchas aplicaciones de algo que se llama la razón de cambio. Te lo quiero explicar con el ejemplo de la velocidad porque se me hace muy claro para que lo puedas entender. Por eso de una vez me voy al tema. Y fíjate que nos dicen que hay un ciclista y la función con la que sale a pedalear durante un cierto número de horas es esta, la función de la distancia que recorre. ¿Sale? Muy bien, pero tú sabes que la velocidad se puede definir como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Eso es un concepto que tú traes desde la física, ¿verdad? Ahí aprendiste que distancia sobre tiempo era una forma de expresar la velocidad y tú lo puedes ver cuando manejas o cuando vas en un coche o cuando tus papás manejan que dice, oye, voy a 20 kilómetros por hora, distancia entre tiempo. Ah, ok. Voy más rápido, a 100 kilómetros por hora. Ok, entonces la velocidad es una función que depende de la distancia que estás recorriendo entre el tiempo utilizado para recorrer esa distancia, obviamente, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular los valores que nos daría esta función. Si el tiempo está en horas, vamos a ver cuál es la distancia recorrida. Y tan sencillo como ponerlos en la función. 0 al cuadrado, 0 por 6, 0. 1 al cuadrado por 6, 6. 2 por 2, 4 por 6, 24. 3 por 3, 9 por 6, 54. 4 por 4, 16 por 6, 96. Y 5 por 5, 25 por 6, 150. Entonces, logramos obtener esta tabla o entenderla porque ahí viene en tu libro. Y vamos ahora a calcular las velocidades promedio. Ahí empieza el concepto interesantísimo. ¿Cómo calcularíamos la velocidad promedio que recorrió? Bueno, de principio a fin, tú dirías, oye, pues hizo 150 kilómetros en 5 horas. Y tú dirías, perfecto, pues la velocidad promedio fue de todo el recorrido, 150 entre 5, pues sería de 30 kilómetros por hora. Y tú podrías decir, su velocidad promedio, 30 kilómetros por hora. Pero sucede que esa velocidad promedio que tuvo en todo su recorrido, no precisamente era la misma entre intervalos. Probablemente aquí iba más rápido, o aquí va más rápido, o acá, no lo sabemos. Pero sí sabemos que lo que tú hiciste fue calcular una función, el resultado de una función, restarle otra, y luego dividir entre la diferencia de tiempo. Mira, 150 menos 0 entre 5 menos 0, 150 menos 0 entre 5 menos 0, te dio que la velocidad promedio de todo ese recorrido era de 30 kilómetros por hora. Es decir, el recorrido final menos el recorrido inicial, 0 entre el tiempo, 5 menos 0, pues esto era 150 entre 5. Y eso dio 30 kilómetros por hora. Pero, fíjate cómo vamos a calcular ahora el promedio de la primera hora y no da los 30 kilómetros. Mira, vamos a ver qué velocidad promedio tuvo en la primera hora. ¿Cómo le haríamos en la primera hora? Ah, pues mira, en la primera hora recorrió 6 kilómetros del tiempo 0 a 1 hora. A ver, vamos a ver. La velocidad entonces fue de 6 menos 0 entre 1 menos 0. Pues esto es 6 entre 1 y esto es de 6. Ah, ok, entonces la velocidad promedio total fue de 30, pero por intervalos tuvo velocidades diferentes. Sí, mira, ahí era de 6 su velocidad. Ah,
órale, no nos dio 30. O sea, no salió con una velocidad similar o no variable, sino que fue variando conforme iba avanzando. Por eso es que el libro ahí te pide que calcules la velocidad promedio de la 2 a la 5, de la 2 a la 4 o de la 2 a la 3. Vamos a hacerlo. A ver qué nos da. Y nos da esta forma. Pues réstale a la cantidad de kilómetros que avanzó, la cantidad de kilómetros que tenía y lo mismo con el tiempo, ¿verdad? Exactamente igual como lo hicimos aquí. Y esto recibe el nombre de razón de cambio. ¿Qué tanto cambia la forma en que está, pues si lo llevamos, o la forma de la función con respecto al tiempo? Es decir, ¿qué valor me da? Vamos a ver, me dice, oye, la primera es de la hora 2 a la hora 5. Ok, desde aquí hasta aquí. Y entonces pongo, ¿cuál sería la velocidad promedio de la hora 2 a la hora 5? Vamos a ver. Pues mira, ¿qué distancia recorrió? 150 menos 24. ¿Y en qué tiempo? 5 menos 2. ¿Cuánto es eso? A ver, calculadora, venga para acá. 150 menos 24 son 126. Y 5 menos 2, pues son 3. Y 126 entre 3 es 42. Ah, mira, ahí sí cambió, ¿verdad? Por cierto, ¿qué unidades estamos utilizando? Aquí estamos utilizando kilómetros y aquí estamos utilizando horas. La velocidad de la hora 2 a la 5 fue de 42 kilómetros por hora, cuando habíamos calculado que su velocidad promedio total fue de 30. Ah, mira, aquí hay una variación, aquí iba más rápida. Oye, vamos ahora a calcular de la 2 a la 4. Ok, vamos a ver ahora, de la 2 a la 4. ¿Quieren que calculemos de aquí a aquí? Por tanto, este intervalo. Muy bien, la velocidad promedio, así se le llama, de la hora 2 a la hora 4, pues está dada por los valores 96 menos 24 entre el tiempo 4 menos 2. Ah, mira, 96 menos 24 es igual a 72 y 4 menos 2 es 2 y esto es igual a 36 kilómetros por hora. Ah, mira, también hubo una variación. Eso quiere decir que de repente aceleraba, de repente iba más rápido. Sí, claro, él hizo una parábola, ¿verdad? Su velocidad está representada por una parábola y a veces la velocidad no tenía un crecimiento muy grande, pero de repente sí tenía crecimientos más altos. Eso es lo que revela esa función. Órale. Y por último nos dice, vamos a calcular de la hora 2 a la hora 3. Pues de la hora 2 a la hora 3 es este periodo de tiempo que está aquí y la distancia recorrida es de la siguiente forma. Entonces de la hora 2 a la hora 3 va a ser igual a 54 menos 24 entre 3 menos 2. Y 3 menos 2 es igual a 1. Y 54 menos 24 pues es 30, ¿verdad? Y esto es de 30 kilómetros por hora. Ah, ok. Perfecto. Y entonces vemos que la velocidad va variando dependiendo de las horas en las que estuvo pedaleando. Muy bien. Ahora veamos esto en una gráfica, cómo se vería. Voy a borrar y voy graficando. Ya las grafiqué para ti. Vamos a analizarlas. La primera velocidad promedio nos dio 42 kilómetros por hora, la segunda 36 kilómetros por hora y la última 30. Si las analizamos en la gráfica, vamos a ver aquí que de la hora 2 a la hora 5 yo recorrí esta cantidad de kilómetros y mi promedio me dio de 42. Fíjate el tamaño del triángulo. Y fíjate una cosa, la hipotenusa de este triángulo rectángulo no está exactamente sobre la gráfica
sino hay una desviación. ¿Qué pasa si mi intervalo se hace más pequeño? Mi intervalo de análisis. De la hora 2 a la hora 4, obtuvimos que tuvo 36 kilómetros por hora y mi hipotenusa empieza a acercarse a la gráfica. Hagamos ahora todavía más pequeña, de la hora 2 a la hora 3. Si te das cuenta, la hipotenusa de este triángulo, que me denota de la hora 2 a la hora 3, ¿sí? Para empezar, esa velocidad promedio fue más pequeña, pero además el comparativo es más pequeño y la hipotenusa casi está encima de la gráfica. Muy bien, ahora imagínate, ¿qué pasaría si pudiéramos analizar en un tiempo pequeñísimo? Pues íbamos a encontrar una velocidad muy precisa para ese tiempo pequeño. Ya no hablemos de horas, porque aquí estamos hablando de horas. Aquí es de 2 a 3 horas. Piensa en la reducción de este triángulo de tal manera que no sean ni segundos ni microsegundos, sino tal vez millonésimas de segundo. Un triángulo pequeñito. Un triángulo pequeñito nos daría el cateto de distancia también muy pequeño y la hipotenusa, y ese concepto se le conoce como velocidad instantánea. Velocidad es promedio, pero si esto fuera pequeñísimo, este triángulo, la base de este triángulo, te das cuenta que esto es tiempo. Si lo hacemos infinitamente pequeño, ¿a qué tendería la función? Y eso, pensar en algo que es pequeño, tú lo dominas porque ya estamos hablando de límites. ¿Te das cuenta? Ya regreso. Entonces te decía, imagínate que el tiempo que estás analizando es pequeñito, pequeñito, pequeñito. De todas maneras, va a haber un instante entre un x1 y un x2. A ese instante le llamamos un delta x. Un tiempo 1 y un tiempo 2, siguiendo con el ejemplo de la velocidad instantánea. Y entre esos diferenciales de tiempo, la función también va a variar. Y a esa variación de la función le llamamos un delta y, una variación. Delta x, delta y. La diferencia que hay entre el valor de la función en el punto 1 y el valor que toma la función en el punto x2. Esto es el incremento y el incremento x. Podemos entonces decir que la velocidad instantánea, ¿sí?, era f de x2 menos f de x1 dividido entre x2 menos x1. No ha variado, pero ahora introducimos una variación. ¿Cuánto es x2? x1 más delta x. Eso es x2. Entonces f de x2 lo podemos representar como f de x más delta x, que x1 más delta x, menos f de x1 dividido entre x2, que es x1 más delta x menos x1. ¿Vamos bien? Pero nosotros queremos que el delta x sea pequeñísimo. Pero no podemos evaluar la función. Veamos si la podemos evaluar. B igual a f de x1 más delta x menos f de x1. ¿Y qué pasa aquí abajo? x1 menos x1 nos queda delta x. Pero nosotros queremos que el delta x sea tan pequeño que casi sea cero. Oye, no lo puedo evaluar, porque si esto es cero, pues toda la función se indetermina. Sí puedes evaluarlo, porque tú puedes obtener el límite de esta función cuando delta x tienda a cero. Y tú eres experto en límites.
Y entonces, la definición, ¿sí?, de velocidad instantánea es el límite, cuando delta x tiende a 0, de una función x más delta x, la generalizamos, ya no como x1, sino como un x más un incremento, menos la función original, toda dividida entre delta x. Y ahí tienes la definición de velocidad instantánea, pero además algo que va más allá, la definición de la derivada. Ahí está, eso es la derivada, es esto, una diferencia de funciones, porque además tú puedes ver que si este delta x tiende a 0, casi estos puntos están juntos, pegaditos, y aquí va a haber una recta tangente a ese punto. Tangente, una recta que pasa por 2 puntos, una recta que pasa por 2 puntos. A ver, y es tangente a esos 2 puntos. A ver, acuérdate de mate 1, no, de mate 3. ¿Qué pasa con la recta que es tangente a esta curva? Ahí te la puse en rojo. La pendiente. Correcto. Dos conceptos interesantísimos de la derivada. Es el límite de la función más su incremento menos la función dividido entre el incremento cuando el incremento tiende a 0, pero también se convierte en la pendiente de la curva en ese punto. O, hablando de velocidades, de velocidad instantánea. Muchos conceptos que podemos ver en el mismo lugar. Y ahí viene lo emocionante, porque ahora podemos analizar la curva, ¿sí?, matemáticamente, la pura curva, y vamos a poder ver la pendiente en todo momento de la curva. Ok. Pero además vamos a poder analizar las razones de cambio instantáneas en cualquier función. Oh, interesantísimo, ¿verdad? Y esto, con los ejemplos que vas a ver en tu libro, ves que puede aplicar a velocidades, a crecimientos en tasa de interés, en precios, ¿sí?, en fin, lo puedes aplicar en infinidad de cosas, ¿sí?, de la vida real. La derivada no es un concepto nada más. La razón de cambio, de donde viene la derivada, es un concepto que se utiliza en todo. Se utiliza en economía, se utiliza en biología, se utiliza en todas las ciencias. En fin. Muy bien. Si y igual a f de x y es una función continua en un intervalo AB, y x está entre ese intervalo AB, entonces la velocidad instantánea de f de x en el punto P, x, f de x, está definida por el límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x tiende a ser 0. A este valor, o a dicho valor, también se le conoce como la derivada de la función f de x, y esta se representa como f' de x. Analíticamente, la derivada de una función representa la pendiente que tiene la recta tangente a la función en el punto px, f de x. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Trata de resolver estos ejercicios que vienen, ¿sí? Todavía no nos vamos a meter, no es tarea. Bueno, sí, que sea tarea. Lee todo el bloque 2 hasta la página 54 donde está la definición de derivada, y trata de ir resolviendo los ejercicios. Ahí todavía no vamos a derivar nada, sino nada más para que te compenetres más en este concepto que te acabo de explicar. Espero que haya quedado claro y en todo caso nos vemos el próximo viernes para seguir hablando de esto. En la clase de miércoles continuaré con la regla de los 4 pasos. Muy bien,
Pues, ¿qué te queda de tarea? Te queda de tarea analizar los ejemplos de la página 47 que ya vienen resueltos, 48 y hacer el de la página 49, la actividad 2. Actividad 1 y actividad 2 del segundo bloque. Pero también te pido que vuelvas a revisar todo lo que te expliqué de este ejemplo de la página 50 desde velocidad hasta velocidad instantánea y que además te compenetres en estos problemas que estamos viendo, en esta definición de dónde salió, cómo salió. Vuelve a ver el video, vuelve a ver cómo fue que planteamos esto y cómo se convirtió en esto. Y vuelve a leer la definición de derivada que viene ahí en tu libro muy bien explicada. De todas maneras, estoy a tu disposición por cualquier duda que tengas. Nos vemos.